El análisis de varianza que vamos a ver hoy es un tema muy importante. Nosotros ya aprendimos a plantear hipótesis, así que sobre el planteo de las hipótesis no van a ver nada nuevo, un poco diferente la forma de plantearla. Pero sí vamos a ver por qué es necesario introducir un procedimiento nuevo. Ahora lo vamos a explicar. Les dije que lo íbamos a volver a ver a Sir Ronald Fisher en el capítulo de ANOVA, porque él es un poco como el que ideó todo el análisis de la varianza. Así que vamos a verlo, como siempre, mejor a través de un problema. Si alguien vio esta figura, le debe sonar, ¿no? ¿Nadie la vio? Si no la vieron, mejor, porque dice que no necesitaron ser evaluados. Esta figura se le administra a personas que, para evaluar su estrategia de memoria estratégica, memoria visual y aprendizaje, organización perceptual. Entonces, se les dice que la copien, ¿no? Para que se vayan familiarizando cómo es. Y la persona va viendo cómo la va a ir resolviendo, de dónde empieza, etc. Después que la reproduzca sin ayuda del modelo, y después de 30 minutos se les vuelve a pedir que la reproduzcan para evaluar la capacidad de estrategia, de recuerdo material no verbal. Uno, no sé, capaz que se empieza con el cuadrado más grande, nunca me tocó hacerla, pero bueno, entonces hay 36 puntos en esta figura que son claves para la estrategia de dibujarla. Y esos 36 puntos sería el puntaje máximo. ¿Por qué la damos ahora? Porque vamos a comparar 3 grupos. Esta figura se administra sobre todo para personas que vienen a un instituto de neurología, digamos, y son esas personas que vienen y dicen, no encuentro las llaves, perdí tal cosa, perdí tal otra. Hay un olvido normal con la edad que nos pasa a los que pasamos ya largo los 50 y los 60 y nos olvidamos de las cosas, pero algunos de esos olvidos pueden evaluar un olvido más complicado, un deterioro cognitivo. Entonces esto estaba hecho un poco para evaluar eso. Entonces nuestro grupo de problemas es el grupo que llamaremos queja. Y se lo quería comparar con pacientes que no tienen patología, por supuesto más o menos de la misma edad, obviamente, o edades, digamos, parecidas, rango de edades muy parecido, que lo llamaremos grupo control, y pacientes que ya están diagnosticados con lo que se llama deterioro cognitivo leve. El MCI es por las iniciales en inglés, que es Mild Cognitive Impairment, y entonces se les administraba la figura a los individuos de los 3 grupos, y se les pedía que, bueno, esto, ¿no? Que la evaluaran después de, que la reprodujeran después de 30 minutos, etcétera, y se les da un puntaje. El puntaje máximo posible es 36, porque hay 36 puntos críticos para su desarrollo, y esta fue la base de datos, esto está en Excel, de los 3 grupos. Había, creo que son 7, 8 y 7 individuos, 7 controles, 8 quejas y 7 deterioro cognitivo. Y estos son los puntajes que dieron. Entonces vamos a ver que hay un criterio de clasificación que se llama tratamiento o grupo. La forma de resolver esto se va a llamar análisis de varianza de un factor. Acá clase 1 me quedó porque lo damos en 2 clases, pero es única clase. Tratamiento de grupos porque es el criterio de clasificación. Nosotros acá serán grupos. Tenemos 3 niveles en el factor que llamamos grupo. Y no hay otro criterio de clasificación, solamente individuos que se les dio por título uno de los grupos según a cuál pertenecieran, si era queja, deterioro o control. Entonces, estos son los puntos. Uno puede mirar y hacer alguna sospecha. ¿Qué ven? ¿Globalmente se ve algo? Hay 2 puntos que llaman la atención dentro de todo. Uno globalmente ve que los controles suelen tener más puntaje que los de queja y los de deterioro que tienen los menores puntajes, lo cual era de esperar. Hay un individuo de deterioro que tiene un puntaje muy bajo, y hay un punto que acá que llama la atención. No sé si lo vieron. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, acá hay dos puntos raros, que después uno de ellos lo vamos a ver en el gráfico. Es un individuo que está diagnosticado con deterioro cognitivo que tiene un puntaje de 27, es bastante alto para su grupo. Y tenemos un grupo control que tiene un puntaje de 18, bastante chico para hacer un control. Pero bueno, por eso vamos a ir analizando después todo eso. Entonces, miremos lo siguiente. Primero, ¿por qué lo llama tratamiento Fisher, que es el que ideó lo llama tratamiento porque él investigó mucho sobre esto en estación agronómica en Inglaterra,
que era en la campiña inglesa, que era como lo que acá sería el INTA. Y entonces ellos trabajaban mucho con cosas agronómicas, fertilizantes, tipos de semilla, etc. Entonces para él todo era tratamiento, entonces yo llamó tratamiento. En la bibliografía siempre se llama tratamiento. Para nosotros acá llamémoslo grupo, porque no es técnicamente un tratamiento. Y vamos a ver que la base de datos que vamos a usar no va a estar dispuesta así. En Excel uno es más fácil pensarlo así, ver los tres en paralelo, pero en Infostat vamos a pasarlo, ¿se acuerdan que cuando es independiente tenemos que tener una variable de respuesta y una variable de clasificación? Así que después lo vamos a ver bien cómo es. Están los archivos que les subí, alguien no podía abrirlo porque eran archivos de base de datos de Infostat, yo se los volví a subir en Excel, ustedes lo que tienen que hacer es copiarlos y pegarlos nada más. Bueno, vamos a ver primero básicamente cómo llamamos a la variable. Fíjense que desde acá, la variable en vez de llamarla X la empezamos a llamar Y, y toda la bibliografía la llama Y. ¿Por qué? Porque vamos a ver después que el análisis de varianza, el método que vamos a ver hoy, está bastante relacionado, muy relacionado, con el capítulo que sigue, que es regresión. Entonces, la metodología de analizar varianzas, como vamos a hacer ahora, también se va a hacer después en regresión. Y como en regresión tiene una variable independiente X y una variable aleatoria Y, a las variables aleatorias desde acá en más de ANOVA se las llama Y. Entonces, nuestras variables, que es nuestros valores, nuestros datos que están en la base de datos, se van a llamar I sub IJ. Fíjense, tenemos dos subíndices para identificarlos. Cada uno de estos tiene un valor en I y en J. ¿Qué es I sub IJ? Es Brenda, ¿me querés preguntar algo? I sub IJ es la variable de respuesta, en este caso el puntaje, del jésimo individuo que recibió el tratamiento I. Entonces, el I identifica el grupo tratamiento y el J al individuo. Fíjense que J va desde 1 hasta N sub I. N sub I es el tamaño de muestra del grupo o tratamiento I. El I va de 1 a 3 porque tenemos 3 tratamientos. O sea que I mayúscula es la cantidad total de tratamientos. El I chiquita se mueve entre 1 y 3. O sea que I vale 3 porque hay 3 grupos. Y el J se mueve desde 1 hasta N sub I, porque es el tamaño de muestra de cada uno de los 3 grupos, N1, N2, N3. Por ejemplo, este número 22 es el punto I26, porque es el sexto individuo que pertenece al grupo 2. Con estos dos subíndices podemos identificar todos los puntos de la base de datos, todos los valores. Globalmente era esto. Particularmente en nuestro problema, cada I sub IJ es el puntaje obtenido por el jésimo individuo que pertenece al grupo I. Entonces, acá tienen la base de datos, como les dije que tenía que ir, dos campos. Uno es la variable categórica, grupo, control, queja, deterioro. Puntaje es la variable continua, que es la variable de respuesta, ¿no? O la variable que medimos, el puntaje. Y acá fíjense que, como siempre, lo que conviene hacer antes de cualquier otra cosa es un gráfico exploratorio, ver qué nos esperamos de estos individuos. Entonces, ahí van a gráfico de densidad de puntos, ¿se acuerdan que el exploratorio es el de densidad de puntos? Y ahí ponen, en variable ponen puntaje, y en factor de clasificación o clasificación, no me acuerdo cómo decía, el grupo que es la variable categórica. Y entonces les da un gráfico de este tipo. Observen que acá lo ordenó en orden alfabético. Independientemente de cómo esté acá, creo que acá siempre lo pone en orden alfabético. Entonces tenemos los controles con los puntajes más altos, queja con los puntajes más o menos, y deterioro con los puntajes más bajos. Y acá se ve claramente el individuo que dijimos que llamaba la atención, porque es un deterioro con puntaje extrañamente alto, y este es un control con un puntaje extrañamente bajo. Ahora vamos a ver después los supuestos, pero acuérdense, no lo puse acá todavía, pero lo vamos a poner después, que vamos a tener los 3 supuestos: normalidad, independencia y homogénea de varianzas. Entonces, uno más o menos ve que si la distribución es simétrica, difícilmente rechaza la normalidad, en todos parece ser bastante simétrica, y la homogeneidad, en cuanto a la homogeneidad de varianzas, los vemos bastante homogéneos. O sea que uno puede hacer un supuesto, apostar algo de a priori, ¿no? O sea que esto es simplemente para tener idea de con lo que nos vamos a encontrar después. Entonces, gráfico de densidad de puntos, variable puntaje y variable de clasificación, el grupo. Listo, eso sería lo exploratorio.
Vamos a empezar más a la metodología. ¿Qué nos preguntamos sobre el problema? Primero, si puedo afirmar con una pequeña probabilidad de error, acuérdense que siempre voy a tratar de minimizar el error cuando haga mis afirmaciones, de que las medias, puedo afirmar que las medias, que para nosotros van a ser los puntajes medios, no son las mismas en las tres poblaciones. O sea, ¿puedo afirmar que hay diferencia en los puntajes medios? Y segundo, si llega a haber diferencias, ¿cuáles son los grupos que difieren en sus valores medios de puntaje? ¿Está bien? Las dos preguntas básicas que nos vamos a hacer. Lo de con qué estimamos lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que uno se pregunta es esto. ¿Por qué no puedo hacer un test de student por cada par de medias que voy a comparar? Un test de student para comparar control con queja, control con deterioro y otro para queja-deterioro. Entonces vamos a ir a ver por qué no. Primero, ¿cuántas comparaciones de apares podemos plantear entre los tres? Ya les dijimos, control-queja, control-deterioro, queja-deterioro. Esa cantidad, si ustedes se acuerdan de la binomial, esto era el número combinatorio 3, 2. Era como ubicar dos éxitos en tres repeticiones. Acá lo que vamos a hacer es agrupar de a pares, de a dos, nuestras tres medias. En nuestro caso, 3. Ahora vamos a ver globalmente. En este caso, 3, pues tenemos los tres grupos. Esto se calcula igual que lo hacían para cuando hicimos binomial. La cantidad, ¿se acuerdan? De formas distintas de ubicar K éxitos en repeticiones. Factorial de 3 al numerador, factorial de 2 al denominador, por factorial de 3 menos 2. Si hacen esa cuenta, esto es 3 por 2, esto es factorial de 1, esto es factorial de 2, se simplifica y queda 3. Listo. Son las tres que dijimos. El grupo 1 contra el grupo 2, grupo 1 contra el grupo 3, grupo 2 contra el grupo 3. En general, acá I era 3, pero en general vamos a tener I grupos. Entonces, I medias tomadas de A2 va a ser factorial de I sobre factorial de 2 por factorial de I menos 2. ¿Y qué es el factorial de I? I por I menos 1, por I menos 2, etc. ¿Por qué paramos acá cuando llegamos a 2? Porque acá voy a tener el factorial de I menos 2 en el denominador. Entonces, llegados a este punto, el 2 es el factorial de 2, y esto es el factorial de lo que antes era M menos K, que ahora es I menos 2. Cuando llego acá, esto se va a simplificar con esto. ¿Y qué queda? I por I menos 1 sobre 2. O sea que siempre que los I medias las tomemos de a pares, porque después nos vamos a querer comparar de a pares, la cantidad va a ser I por I menos 1 sobre 2. Con 3 grupos, 3 por 2, 6, dividido 2, 3. Con 4 grupos, 4 por 3, 12, dividido 2, 6. Con 5 grupos, 5 por 4, 20, dividido 2, 10. ¿Ven cómo van aumentando la cantidad de comparaciones de a pares cuando le aumentamos un grupo? Esperen que hay alguien por entrar. Aumenta mucho la cantidad de comparaciones de a pares, y eso va a ser clave para nuestro procedimiento. Tres hipótesis a contrastar independientes entre sí. ¿Cuál es la probabilidad de que rechacemos incorrectamente alguna de ellas? Acuérdense que el error de tipo 1 es la probabilidad de rechazar, que son iguales, si realmente fueran iguales. Rechazar si es verdadera. O sea, rechazar incorrectamente. En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de cometer al menos un error de tipo 1? O sea, de equivocarme, si afirmo que hay diferencia, en por lo menos uno de todas las comparaciones de a pares que estoy haciendo. Que digan que se está uniendo. Bueno, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad de equivocarme si yo rechazara una o más? Para cada hipótesis rechazada, la probabilidad de equivocarnos es el nivel alfa que uno fijó, 5%. Si yo rechazo, me equivoco en 5 de cada 100 veces. Ahora, queremos calcular la probabilidad de que si yo pienso en el número de hipótesis incorrectamente rechazadas del grupo de esta cantidad, que ese suceso, esa probabilidad toma un valor, no, perdón, no la probabilidad. Quiero calcular la probabilidad de que el número de hipótesis incorrectamente rechazadas sea mayor o igual que 1. O sea, que yo rechace incorrectamente una o más de todas las hipótesis que estoy poniendo a prueba. Hay alguien que no puede entrar, Camila Romero, ya le di el aceptar y no entra. Bueno, queda grabado, díganle si pregunta. Bueno, toma un valor mayor o igual que 1, o sea, rechazar equivocadamente en por lo menos una.
Esto sería la probabilidad de que esta variable, que llame número de hipótesis incorrectamente rechazadas, tome un valor mayor o igual que 1. Esto es 1 menos la probabilidad de que este número de hipótesis sea menor o estricto que 1. Y es 1 menos la probabilidad de que tome el valor 0. O sea, es 1 menos la probabilidad de que yo no rechace incorrectamente ninguna de ellas. Esto es, fíjense, 1 menos la probabilidad de que esto es 1 menos alfa, porque la probabilidad de rechazar incorrectamente alguna es alfa. La probabilidad de no rechazar incorrectamente es 1 menos alfa. Pero yo tengo 3 variables, entonces esto va a ser 1 menos alfa elevado al cubo. No se van a acordar la fórmula, no importa, se los digo por una vez para que vean el error que uno cometería. Como alfa es el nivel de significación, se fijó en 5%, si esto es 0,05, esto es 0,95 al cubo, 1 menos 0,95 al cubo es esto y es 0,14. 0,14, ¿qué quiere decir? Que yo me quedé tranquilo fijando el nivel de significación en 5%, pero si hice más de un test de hipótesis, haciendo las comparaciones de a pares, más de un test de hipótesis, me estoy equivocando en 14% de las veces en vez de 5, casi el triple de probabilidad de error. Si rechazo incorrectamente, por lo menos una. Estoy equivocándome en 14 de cada 100 veces cuando me quedaba tranquila pensando que era 5 de cada 100 veces. Y no, es mucho más. Fíjense ahora, ¿qué pasaría si I en vez de ser 3 fuera 5? Si en vez de ser, voy a minimizar cosas porque no veo. Si I en vez de 3 es 5, la probabilidad de que rechazar incorrectamente por lo menos una, ahora es 0,95 en vez de al cubo a la décima. ¿Por qué? Porque yo acá tenía 3 comparaciones de a pares, pero acá tengo 10. Acuérdense, 5 por 4, 20, dividido 2, 10. Y cuando haga esta cuenta me voy a estar equivocando en 40%. Y yo estoy afirmando que me equivoco con probabilidad de error del 5, y si hago 10 test de student, uno para cada comparación de medias, me equivoco en 40 de cada 100 veces. Evidentemente no se puede hacer un test de student por cada par de medias. Necesitamos... Profe, una pregunta. ¿Sí? O sea, cuando vos elevás por el por la cantidad de pares, digamos, que se pueden comparar. Sí. Eso vendría a ser igual a P, poner en el primero, que era 1 menos P de X igual a 0. 1 menos alfa elevado al cubo representa P de X igual a 0. No, no, no. Ah, sí, sí, está bien. Claro, porque es la probabilidad complementaria al cubo. Es como, pensar como si fuera una binomial. Sería P a la 0 por Q al cubo. Ok. ¿Está bien? Listo. Sí. Y si fueran 5, el Q sería, el Q sigue siendo 0,95 porque ustedes fijaron el alfa en 5%, pero el exponente sería 10 por las 10 comparaciones de a pares. Perfecto, gracias. Dale, buenísimo. Bueno, entonces, necesitamos otro método que permita calcular la probabilidad de cometer error de tipo 1 para la hipótesis nula de igualdad entre las I medias. Y vamos a ver cuál es el método que planificó Fisher. Bueno, esto se llama modelo de análisis de la varianza. Ahora vamos a ver por qué. Acá tenemos la base de datos, tenemos definida la variable globalmente. Este es lo que llamamos el modelo. Cuando se les pregunta en examen, modelo de análisis de la varianza, el modelo es este. Se define la variable y el modelo es que cada valor I sub IJ es igual a una media mu sub I. Esperen que alguien quiere entrar. Cada valor I sub IJ de esta base de datos es igual a una media mu sub I más un error. ¿Qué es la media mu sub I? Mu sub I es lo siguiente. Si yo tuviera los infinitos controles y a los infinitos controles le pudiera tomar la medida y medir los puntajes en los infinitos, ese promedio de toda la población infinita de controles sería mu sub 1. Si todo pudiera hacer lo mismo con la población de queja, el promedio de toda la población sería mu sub 2, y si hago lo mismo con toda la población de deterioro, el promedio sería mu sub 3. Ahora bien, ¿por qué todos estos individuos, que son todos controles, por qué no son todos iguales a mu sub I? ¿Qué los hace distintos? ¿Por qué todos estos no tienen el mismo puntaje? Si todos fueran exactamente iguales, el promedio de todos esos sería mu 1. ¿Está bien?
Si mido todo, el promedio de toda esta población sería mu2 y mu3. ¿Por qué todos no son iguales a mu sub i? ¿Qué los hace distintos a estos? Si todos son controles. Bueno, les digo, así optimizamos el tiempo. Básicamente porque no son clones unos de otros estos individuos, son todos controles, pero puede haber una mínima diferencia por edad, puede haber alguna mínima diferencia por su, no sé, su coeficiente intelectual, puede haber algunas mínimas diferencias, algún año más o menos de formación, por algún estado anímico que hace que ese día tenga más o menos ganas de dibujar. Entonces, esa diferencia, esa variabilidad que hay entre ellos alrededor de la media poblacional, son estos errores E y J. Siempre que llamamos E y J es el error. Este error, E y J, le ponemos IJ porque obra acá y obra también acá, que también son distintos individuos. ¿Ok? Entonces, el modelo es que cada I sub IJ es igual a mu sub I más un error. Le pedimos de supuestos. De supuestos, acá está de nuevo, los errores tienen que tener distribución normal, con esperanza cero, desviación estándar sigma, independientes. Les puse en rojo los mismos tres supuestos que veníamos haciendo desde el test de Student para muestras independientes. ¿Se acuerdan los tres? Normalidad, independencia, homogeneidad de varianzas. Entonces vamos a pedir estas tres cosas. Estos errores tienen que tener distribución normal, gaussiana. Algunos se desviarán más, otros se desviarán menos de la media, y la esperanza va a ser cero, porque compensamos los positivos con los negativos, ¿no? Las distancias a la media. Su esperanza va a ser cero. Y su desviación estándar, sigma, tiene que ser la misma, homogénea para los tres grupos. Independencia, obviamente, porque si un individuo pertenece acá, no pertenece acá, y lo que no voy a hacer es meter todos parientes de la misma familia, voy a tratar de aleatorizar. ¿Dónde tomarían la base de datos? Acuérdense cuando dijimos, a ver, yo voy a hacer este estudio, ¿dónde lo voy a hacer? Y lo voy a hacer en una institución donde venga, una institución de neurología donde vengan a atenderse los pacientes. Los que vengan que dicen que les falta memoria, que tenga pacientes que ya tengo diagnosticados con deterioro cognitivo y donde pueda recolectar algún controles independientes que se avengan a hacer la prueba. Que tengan la voluntad de hacer la prueba. Bien, vamos a las hipótesis. Variables aleatorias, distribución, suposiciones, todos los pasos del test de hipótesis están acá. Hipótesis. Todas las medias iguales. Va a ir la hipótesis nula, siempre va a la igualdad. Mu1 igual a mu2, etcétera, igual a mu sub i. Vamos a la alternativa. No vayan a poner mu1 distinto a mu2, distinto a mu3, etcétera. ¿Por qué? La alternativa es la hipótesis complementaria de la hipótesis nula, y que todas sean diferentes es solo una de las posibilidades que se van a dar si no se cumple la hipótesis nula. Pero la verdadera hipótesis alternativa, que es complementaria de esta, es que no todas sean iguales. A lo mejor hay dos grupos que tienen la misma media y distinta de otro, y ya con eso ya valdría para rechazar la hipótesis nula. Entonces, la verdadera alternativa es que no todas las mu sub i son iguales. La respuesta media, mu sub i, o sea, cada uno de estos mu sub i, se puede escribir como una suma de una respuesta media mu más un efecto propio del tratamiento i. Y entonces, ese efecto lo llamamos alfa sub i. Quiere decir que esta mu sub i es igual a una media general más un efecto del tratamiento o grupo. Vamos acá a lo siguiente. Piensen que yo tuviera todas las poblaciones completas de los tres grupos, y las promedio a todas, ese promedio va a ser mu. Pero, ¿por qué no son todas las mu igual? ¿Por qué no son todas las mu sub i iguales a mu? Justamente porque hay un efecto del grupo. Justamente un efecto que hace que control pueda diferir de queja, puede diferir de deterioro, y entonces hay un efecto del grupo, o si fuera un tratamiento, un efecto del tratamiento que hace que esa mu sub i no sea igual a mu. ¿Qué tanto se distancia esa mu sub i de mu? En lo que se llama el efecto del grupo tratamiento, que vale alfa. Entonces, ¿cuánto se distancia acá? Acá lo reescribimos, ¿no? Vemos a qué es igual alfa i. Es la distancia que hay entre mu sub i y mu. Fíjense que si yo de acá despejo alfa i, mu pasa restando y me queda mu sub i menos mu. O sea que el efecto propio del tratamiento del grupo es
La distancia es una medida de la distancia que hay de la media de ese grupo a una media general, que yo podría calcular para todas las poblaciones mezcladas. Y eso se mide, se llama efecto del tratamiento I. ¿Sí? Después vamos a ver un poco más de qué se trata. Eso es útil, digamos, ahora nosotros podemos pensar el modelo de cualquiera de las dos maneras. Vamos a escribirlo así. Si mu sub i es mu más alfa i, en vez de mu sub i escribo mu más alfa i y el modelo queda lo mismo. ¿Okay? Queda mu más alfa i más el error. ¿Cuándo me va a resultar útil escribir el modelo en esta forma? Si yo tengo más de un criterio de clasificación. Porque acá el alfa sub i es el efecto del único factor de clasificación que tengo, que es el grupo. Pero supónganse que yo acá tuviera otro criterio de clasificación, lo pongo vertical porque en la tabla tendríamos tabla con filas y columnas. Si yo acá a estos individuos los hubiera agrupado, por ejemplo, por sexos, voy a hacerlo más fácil. Hubiera tenido femenino, masculino. Y entonces hubiera tenido otro factor de clasificación, que hubiera sido el sexo, que tendría dos niveles, y entonces yo acá tendría mu más alfa i, un efecto del grupo, más un beta j, efecto del sexo. O podría ser, por ejemplo, grupo etario, si no tuviera edades homogéneas. O podría ser nivel máximo de educación alcanzado. Y yo tendría una variable categórica donde tendría otro criterio de clasificación. Y entonces tendría otro efecto que lo llamaríamos beta j de otro factor. Esto no lo vamos a ver acá porque obviamente no da, pero sepan que existe. Entonces, ¿qué pasa si yo escribo el modelo de esta manera? Yo antes la hipótesis nula ponía que todas las mu eran iguales. Esta era la hipótesis nula. Si yo lo escribo así, ¿en qué términos de qué lo voy a tener que poner? De lo que me identifica el grupo. Y fíjense que si todas las mu sub i son iguales, si todas las mu sub i son iguales, mira acá más fácil, si todas las mu sub i son iguales, todos son iguales a mu. Entonces, ¿yo qué tendría? Todos los alfa i tendrían que ser 0 si todas las mu son iguales, porque acá tendría mu menos mu para todos los grupos. Entonces, eso me permite otra forma de escribir. ¿La puse? No la puse. Qué bueno, no la puse. Si yo lo tengo escrito así, la hipótesis nula sería alfa 1 igual a alfa 2, etcétera, igual a alfa 0, contra no todos los alfa i valen 0. Pero no importa, no lo escriban así, porque esta es la mejor forma de escribir el modelo en una ANOVA de un factor. Bueno, acá también tendríamos los supuestos, los EIJ normales 0 sigma independientes, para todo I, para todo J, y bueno, estos son supuestos que no son importantes. Olvídenlo, pues no lo van a escribir así nunca. Puse las hipótesis, que no tenía más lugar. Y todos los alfa i son 0, todas las mu sub i son iguales a mu, y entonces uno escribiría las hipótesis de esa manera. Es lo mismo, es el mismo modelo de ANOVA de un factor. Bueno, hablamos de si todos eran iguales así o todos eran iguales así, y entonces lo que analizó Fisher es que en toda base de datos de este estilo había causas o fuentes de variación, y vamos a analizarlas. Uno lo primero que se pregunta es, ¿por qué todos los individuos de un mismo grupo no tienen los mismos valores de la variable de la respuesta? Algo dijimos ya. ¿Por qué no son todos los que pertenecen al mismo grupo iguales? ¿A qué se debe? Se debe justamente a eso, a esos errores que el experimentador no puede controlar. Son o diferencias individuales, o errores en la medición, variabilidades en la medición de la variable, efecto del medio ambiente, efecto de la tensión, efecto de la, no sé, de la humedad o de la temperatura si estoy haciendo una reacción química, o errores de la pipeta si estoy pipeteando un líquido, todas esas cosas que no controle o no puedo controlar, no controlada y no controlable. Con no controlable es la que es imposible de controlar, es ese error básico, primitivo, inherente a las mediciones. ¿Qué es la no controlada? Bueno, lo que dijimos antes, si justamente los individuos pertenecientes al mismo grupo control, por ejemplo, tienen diferencias en su grupo etario, yo podría controlar esa diferencia. Si no la controlé, a ver, esperen, vuelvo a la diapositiva anterior. Las diferencias acá, no controlada, puede ser que yo acá no haya controlado, por ejemplo, dividiendo en sexo, dividiendo en grupo etario, dividiendo por máximo nivel alcanzado. Y eso me introduce una causa de variación,
porque hace que varíen mucho estos datos. Si yo corto acá y pongo individuos más homogéneos en cada grupo, voy a tener menor causa de variación. Entonces, esa menor causa de variación va a hacer que el error no sea tan grande y que pueda detectar más diferencias, si es que existe. Entonces, la variación no controlada y o no controlable. ¿Por qué no tienen los mismos valores de la variable de respuesta los individuos de diferentes grupos? Bueno, eso es prácticamente obvio, ¿no? ¿Por qué no tienen la misma variable de respuesta los de diferentes grupos? Porque esa justamente sí es la que el experimentador controló. Es a que se deben al grupo tratamiento diferente, es la que controla el experimentador. Yo, experimentador, armé los grupos porque sabía o suponía que no iban a ser las medias iguales y que iba a haber una diferencia de medias entre los grupos y que iba a haber una variabilidad entre las medias debido a que pertenecen a distintos grupos. ¿Ok? Entonces, acuérdense que todo lo que nos lleva más laburo, ¿dónde nos paramos nosotros acá en el planteo del test? Llegamos hasta las hipótesis. Lo que sigue ahora es llegar al estadístico de prueba, y eso siempre es lo que nos lleva más tiempo, porque nosotros tenemos que meter toda la teoría a ver con qué vamos a probar la hipótesis. Bueno, ahora vamos a empezar a meter notaciones y fórmulas para llegar a esa fórmula tan deseada del estadístico de prueba que me lleve a calcular la probabilidad de error de tipo 1. ¿A qué llamamos n? La suma de todos los n sub i. O sea, la suma de los ni desde igual 1 hasta i, o más resumidamente, la suma en i de todos los n sub i. ¿A qué llamamos t sub i? Acá podría ir un punto. Bien, ahora les voy a explicar lo del punto ahí al lado, a la media se lo ponemos. ¿Qué es t sub i? Es el total de las respuestas del tratamiento i. Fíjense, ¿qué estoy haciendo? Sumo. ¿Sumo en qué? En j, porque estoy dentro de un tratamiento. Estoy dentro de un i fijado, dentro de un tratamiento. Ahí los j van desde 1 hasta n sub i. Entonces sumo desde j igual a 1 hasta j igual a n sub i. ¿Qué sumo? Todos los i sub i j. Y con eso tengo el total de las respuestas del tratamiento i. Yo después les voy a dejar una diapositiva, está acá, una diapositiva donde está en Excel esa base de datos y todos los cálculos cómo lo harían con calculadoras sobre el Excel. Y ahí están todas estas... como es razón de ser de cada fórmula. Bueno, ya sabemos que este sub i. Es sub i punto barra. Bien, acá apareció el puntito. No sé, acá podría ir también, pero bueno. Y sub i punto barra es la media muestral del tratamiento i. Si yo tengo los t sub i calculados, lo que tengo que hacer, cada t sub i dividirlo por la cantidad de datos que sumé para obtener ese t sub i. Entonces tendría que hacer t sub i dividido en i. Y eso sería lo mismo que hacer, fíjense, si cada t sub i era la suma en i en j, en j de i sub i j, entonces en vez de t sub i pongo esto y me queda la suma en j de los valores i sub i j dividido en i. ¿Por qué va el punto al lado de la i? Fíjense, i sub i punto barra es la media del tratamiento i o grupo i. ¿Por qué tiene un punto donde iría la j? Porque j no está fijado. Para calcular esa media, a j yo lo hice variar desde 1 hasta n sub i. Por eso el j no está acá. El punto me está indicando el lugar vacío de la j porque quiere decir que se sumó en j. Piensen, cuando digo sumar en j es sumar dentro del grupo. Si sumo en i es sumar entre los grupos. ¿De acuerdo? Entonces, i sub i punto barra es la media de cada grupo tratamiento i. Acá voy a tener 3 medias, la del control, la de queje y la de deterioro. Este es el total de los totales. Si alguna vez consultan el libro de Wiener, que está en la bibliografía, él lo llama gran total, el total de todos los totales. Es la suma de todos los t sub i, es el total general. ¿Y cómo sería en fórmula cruda? Sería la sumatoria en i en j ahora, en i y en j, de todos los i sub i j. Entonces, ¿qué sería i barra punto punto? Ahora no está en el subíndice ni j ni está i tampoco. Quiere decir que i barra punto punto es la media de toda la base de datos, habiendo sumado en j y habiendo sumado en i. Por eso uno pone que es 1 sobre n por la suma de los i sub i j en i y en j. Una vez que sume en j, después sumo en i. Todos los valores i sub i j de toda la base de datos. Y también, i barra punto punto sería total sobre n. También puedo sumar todos los datos, que es lo mismo que esto, suma n y en j los i sub i j, y dividirlo por n.
O podría ser la suma de todos los t sub i, que sería el total total, y dividirlo por n. Como quieran, es la misma fórmula. Profe. Sí, Carolina. No entendí la diferencia entre T, lo que vendría a ser el total general, Sí. y el número total de individuos. Ah, porque esta es la suma de los valores de la variable. Y el número total de individuos es la cantidad. Ah, claro. Acá sumás el 7 de control más el 8 de queja más el 7 de deterioro. Acá sumás los totales de los puntajes. Ah, está, ahora sí, ¿Ah? gracias. Ahora aparece de nuevo en la fórmula que les voy a dar del Excel para las cuentas. Bueno, esto es para recordarles que era a qué llamábamos suma de cuadrados. ¿Se acuerdan cuando calculamos el S cuadrado, la varianza muestral? ¿Qué hicimos? La sumatoria de xy menos x barra, todo elevado al cuadrado, sumados de igual 1 hasta n. Y después, a esto que llamábamos suma de cuadrados, lo dividíamos por lo que llamábamos grados de libertad. ¿Se acuerdan? n-1, los grados de libertad del S cuadrado. Y a este S cuadrado se lo llama cuadrado medio, y era el estimador de la varianza. Es más, la esperanza del S cuadrado habíamos probado que era sigma cuadrado. ¿Por qué lo recordamos acá? Porque ahora vamos a usar estos conceptos de suma de cuadrados. Yo cuando lo vimos les dije, en el capítulo de análisis de varianza se van a cansar de ver y calcular sumas de cuadrados. Bueno, ahora estamos viendo. ¿Por qué eran n-1 los grados de libertad? Porque era el desvío de n datos menos una media, respecto de una media. Eran n-1. Con estos n yo estaba estimando, con estos n datos estaba estimando esta media. ¿Bien? Entonces era el desvío de n datos respecto de una media. ¿No había nada más acá? No, espera. Nada. Era para recordar eso, que les puse la fórmula del S cuadrado. Acá está la diapositiva que les dije. Acá tenemos los tratamientos o grupos. Control, queja, deterioro. Acá están los T sub i. Este 198 es la suma de los valores de la variable. Este 166 es la suma de los puntajes de queja. Este 102 es la suma de los de deterioro. Ustedes si se ponen acá, hacen clic, si ponen la línea de suma, se hace muy fácil los cálculos en el Excel. Si se paran acá y ponen la suma así, este sería el total, el 466, la suma de los T sub i. ¿Qué es? Ahora vamos a ver por qué, esperen, ahora después vuelvo acá. Vamos a ver por qué necesitamos la suma de los cuadrados. Para llegar al estadístico de prueba, y acuérdense que dijimos que había dos causas de variación, la que estaba dentro de los grupos y la que había entre los grupos. Vamos a analizar y a dar una fórmula para esas causas de variación, y vamos a particionar la variación total. Fíjense, voy a ir y volver de la diapositiva anterior. ¿Qué estoy haciendo con variación total? Total me refiero al desvío de todos los I sub i j datos respecto a la media general. Sería, la media general es esta, ¿no? El total 466, dividido este n, que es la suma de los n sub i. ¿Ok? Si yo hago 466 dividido 22, me da 21,18, que es la media general. Es agarrar todos estos y promediarlos. ¿Qué sería hacer cada I sub ij menos la media general? Sería agarrar esto menos la media general, más esto menos la media general, más esto menos la media general, etc. Van a ver que si yo hago eso y después lo sumo, a ver cuánto me daría esa suma. Esto menos esto, más esto, menos esto, más todos los 22 datos de la base de datos, restarles la media general. Si sumo eso, ¿cuánto me va a dar? Esperen que me vienen esperando. ¿Cuánto me va a dar si sumo eso? A ver. No, no me digan que no saben. ¿No se dan cuenta? Si sumo chat, a ver. ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? ¿Qué estoy preguntando? ¿Qué pasaría si hago esto menos la media general, más esto menos la media general? Cada uno de todos estos 22 datos, le resto la media general y después sumo. ¿Cuánto me va a dar? La suma. ¿Violeta? ¿No es la varianza o estás buscando? No, si hago la resta entre cada i menos la media. I menos ¿Sería la suma de un error? Sí, de las diferencias. ¿Cuánto me va a dar esa suma? Así, Claro. cruda. ¿Cuánto da? Ah,
Un número, digamos, tenemos que decir. ¿Cero no da? Sí, Violeta, 0. Ah, me parecía, pero Claro. pensaba que iba a decir una burrada. No, ninguna burrada. Mirá, vuelvo acá. Por eso, eso lo dijimos una vez, ¿qué pasa si yo hago x menos x barra y sumo todo? Daba 0. ¿Qué hacía para que no me diera 0? Elevar el cuadrado. ¿Por qué me da 0? Pues yo calculo la media es el promedio de todos. Voy a tener algunos por arriba, otros por abajo, o así. Algunas distancias negativas, otras positivas. Si sumo todo eso, me da 0. Por eso Claro, acá, se van compensando. exactamente, se compensan distancias positivas de los mayores hacia la media con distancias negativas de los menores hacia la media. Si yo no elevo al cuadrado, me da 0. Por eso, acá, ahí esperen. Por eso, esperen que alguien quiere entrar. Por eso, acá también voy a tener que elevar al cuadrado. Entonces, antes de elevar al cuadrado, pensemos, si yo hago esta distancia de los i a la media, estoy planteando la variabilidad total de todos estos datos respecto de la media general. Después vamos a tener que elevar al cuadrado. Acá lo que hago es lo siguiente, fíjense. La vamos a esa variabilidad general, la vamos a descomponer en las dos causas de variación. Una que esté acá dentro y otra que esté entre los grupos. Entonces, miren, por un lado, a cada uno de los I sub i j le resto la media de su grupo, I sub i punto barra, le resto esta media. Para que no cambie la expresión, que el primer miembro sea igual al segundo, si acá la resté, acá la sumo. Y el I barra punto punto queda restado. Entonces, fíjense, ¿qué son los I sub i j menos I sub i punto barra? Son las distancias de estos puntos a su media, lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Qué es I sub i punto barra menos la media general? Son las distancias que hay de cada una de estas medias a la media general. Fíjense que una es 28, otra es 20, otra es 14, la media general está por el medio, vale 21,18. No es en la media de estas tres porque tienen distinto tamaño de muestra. Si los tamaños de muestra fueran iguales, sí, el promedio de estas tres sería I barra punto punto. Si no, hay que darles el peso. Pero esta media es el promedio de estas medias. Entonces, si yo hago cada media más la media general, estoy midiendo la distancia. ¿Cuándo va a ser más grande esta distancia? Cuando estas sean menos parecidas entre sí. Entonces, esas causas de variación son, esta es la total de toda la base de datos respecto de la media general. Esta es la variación que transcurre dentro de cada grupo, porque cada I sub i j menos su media. Son la distancia que hay de los datos, de los puntajes, de los controles a su media. Y esta es la variabilidad que hay entre los grupos, porque son las distancias de las medias a la media general. No hay más causas de variación en esta base de datos. Entonces pensemos que si yo quiero encontrar quiero transformar esto en una varianza, después en una suma de cuadrados para evitar que me dé negativo, ¿qué tengo que hacer? Elevar al cuadrado estas distancias y después sumarlas. Entonces estoy haciendo I sub i j menos I barra punto punto elevado al cuadrado y todo sumado. Esto se va a llamar después la suma de cuadrados total. Esto es lo mismo que si yo metiera todos estos datos en la calculadora y le calculara el numerador del S cuadrado. Espere que vuelvo acá. Sería el numerador del S cuadrado, las sumas de los valores a su media elevados al cuadrado. ¿Se entiende? Esto sería el numerador de un S cuadrado que yo podría calcular con todos estos datos mezclados, sin importar a qué grupo pertenecen. Ahora, si yo voy a elevar al cuadrado y sumar acá, tengo que elevar al cuadrado y sumar acá, que es lo que tengo acá. A esta suma, tengo que elevar esa suma al cuadrado y después sumarla en I en J. ¿Pero qué es esto? Esto es el cuadrado de un binomio, ¿no? Tengo esto más esto elevado al cuadrado, es como si yo tuviera A más B elevado al cuadrado. Entonces, ¿se acuerdan? Cuadrado de un binomio, cuadrado del primero, más doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. No se asusten que las fórmulas son más fáciles. ¿Se entiende lo que hicimos acá? Sumatoria en I en J de, acá adentro hago el cuadrado del binomio, cuadrado del primero, más doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. La buena noticia del análisis de la varianza es que este término de los dobles productos dan 0. ¿Por qué da 0?
Justamente porque cuando yo acá tuve que elevar el cuadrado para no tener negativos, para que no se compensen positivos con negativos. Pero acá estas distancias están despojadas de los cuadrados. Acá yo no tengo cuadrado. Entonces esto da 0. Porque acá no tengo los cuadrados que me compensen positivos con negativos. O sea que siempre en todo desarrollo de análisis de varianza las sumas estos términos dan 0. Y me queda nada más que el cuadrado de esto y el cuadrado de esto. Entonces, vamos a mirar un poco la fórmula que quedó. La fórmula que quedó es la siguiente. Esto se va a llamar suma... Esto se va a llamar suma de cuadrados total, porque era la variación total. Esto se va a llamar suma de cuadrados dentro, porque es la que ocurre dentro de los tratamientos. Y esta se va a llamar suma de cuadrados entre. Entonces fíjense que cuando le vamos al cuadrado y sumamos, acá sumamos solo en i. No le puse IJ. ¿Por qué? Porque acá no está el J. Y ustedes se acuerdan por qué acá no está el J. Porque para calcular la media de cada grupo, yo sumé en J. El J me desapareció, porque se usó para obtener el numerador de esta media. Entonces ya no tengo J acá. Entonces yo acá no pongo en I en J, porque J no está. Entonces, ¿qué se hace? Fíjense, voy a hacer esta media menos la media general elevado al cuadrado. Pero esta media representa a 7 datos. Entonces, el J está acá, que yo tenía 7 datos. Entonces, este término donde hago la media menos la media general, la tengo que multiplicar por el n sub i, porque el n sub i era la cantidad de datos que usé para calcular cada media. Cada media representa a ni datos. Es el peso de cada i sub i punto barra. Entonces, cuando haga I2 punto barra menos la media general al cuadrado hay que multiplicarla por 8. Y cuando haga I sub 3 barra menos la media general elevado al cuadrado hay que multiplicarla por 7. Y así sí tengo siempre la misma cantidad de términos, que son 22. ¿Ok? Bueno, esto se va a llamar suma de cuadrados total. Igual las fórmulas de cálculo van a ser distintas, se van a obtener después de desarrollar esto. Suma de cuadrados total. Esto será suma de cuadrados dentro, la pienso en vertical, pero la pienso dentro de cada grupo, y esto es suma de cuadrados entre, la pienso en horizontal, porque la pienso entre los grupos. ¿Ya? Acuérdense que cada suma de cuadrados tenía sus grados de libertad asociados, y la total, que era como el S cuadrado de todos los datos, tenía ¿cuántos? N menos 1 grados de libertad, porque es el desvío de N datos respecto de una media general. N menos 1 grados de libertad. Vamos a ver qué está más fácil. Esta es I sub I punto barra menos I barra punto punto. Es el desvío de I medias respecto de una media general. Acá era el desvío de N datos respecto de una media general. Acá es el desvío de I medias respecto de una media general. Entonces los grados de libertad acá son I menos 1. ¿Ok? Y a este le quedan N menos I, porque la suma de los grados de libertad también tiene que sumar esto. Entonces, si yo hago I menos 1 más N menos I, me queda N menos 1. ¿Qué forma de razonar tengo de esto? Esto acuérdense que esto era la variabilidad que había dentro de los tratamientos, que ahí era donde estaba la variación más pura, donde estaba la más pura causa de variabilidad, que era la que había el error más primitivo y más puro. Entonces, cosa mnemotécnica para acordarse de cómo son los grados de libertad de las sumas de cuadrados que me van a medir el error. Es la cantidad total de datos menos la cantidad de parámetros que estoy estimando con mi estudio, con mi base de datos. Yo tengo N datos en total. ¿Cuántos parámetros estoy estimando? Y medias, una media por cada grupo. Entonces, mi grado de libertad son N menos I. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Bueno. Si ustedes se acuerdan, después lo vamos a volver a ver, pero fíjense, cuando ustedes tenían un test de student para muestras independientes. En este caso, la I vendría a ser 3, ¿no? Exacto, en este caso es 3, porque tenemos 3 grupos, perfecto. ¿Ustedes se acuerdan cuando hacíamos el test de student para diferencia de medias? Teníamos 2 grupos. ¿Cuántos eran los grados de libertad? N1 más N2 menos 2. O sea, con los N datos de toda nuestra base de datos, estábamos estimando 2 medias. Por eso, N1 más N2 era el N total, y el 2 que le restábamos era porque eran 2 grupos. Ahora después lo vamos a volver a ver.
porque la ANOVA lo vamos a poder usar también para hacer un test de student para muestras independientes. Porque la ANOVA se desarrolló para cuando I es mayor o igual que 2. O sea, cuando I vale 2, que es un test de student, también lo podemos hacer con análisis de varianza. Bien, entonces, grados de libertad. Una vez que tenemos, ya sabemos cuáles son la suma de cuadrados de los grados de libertad, cuando hagamos esto dividido esto, será un cuadrado medio, y esto dividido esto será un cuadrado medio. El cuadrado medio total en general no se calcula, se usa nada más, se calcula nada más que el entre y el dentro. Esperen, lo tenía acá. Cuadrado medio entre, va a ser la suma de cuadrados entre dividido y menos 1. Cuadrado medio dentro, suma de cuadrados dentro dividido n menos i. Y en los cuadrados medios son como S cuadrados, son estimadores de varianzas. Acuérdense que el S cuadrado dividíamos por sus grados de libertad. Bueno, el cuadrado medio dentro, este, es sigma cuadrado sombrero. Con este cuadrado medio dentro estimo la varianza, la variabilidad de todos los datos. Esa varianza que le pido que sea la misma para todos los grupos. Vamos a volver a hablar de eso. O sea, con el cuadrado medio dentro estimo a sigma cuadrado. Fíjense una cosa interesante. A ver, el cuadrado medio dentro, una de las fórmulas para calcularlo es esta. A ver, ¿a quién le suena esta fórmula? Sumo en I, o sea, tengo tantos sumandos por cada, tantos sumandos por la cantidad de grupos que tengo. En este caso voy a tener 3 sumandos. Hago la varianza de cada grupo, la multiplico por sus grados de libertad. Y después divido por la sumatoria de todos estos coeficientes. ¿A qué le suena esta fórmula? Díganme que le suena algo, por favor. ¿No le suena nada? Multiplicar cada S cuadrado por sus grados de libertad y después dividirlo por la suma de todos los grados de libertad. Qué tristeza, bueno. Es lo que vimos en la clase pasada. Lo que vimos en la clase pasada era, sí, dale. No era cuando calculabas una varianza que era n-1 por eso a la 2 sobre... Pero claro. No me acuerdo el nombre, la verdad. Bueno, claro, lo tiene muy fresco, fue la clase anterior. Era el SP cuadrado. Era la varianza promediada, cuando íbamos a hacer el test de student para muestras independientes. ¿Se acuerdan que dijimos? Si las varianzas son iguales, ambos estimadores, ambos S cuadrado, estiman lo mismo. ¿Cómo hago? Los promedio. Pero si los tamaños de muestras son distintos, tendría que darles el peso de su N, pero mejor aún el peso de su grado de libertad. Todo eso nos preguntamos la clase pasada. Bueno, calcular el cuadrado medio dentro, ahora vamos a ver, es exactamente lo mismo que calcular el SP cuadrado del test de student para 2 muestras independientes. Solo que antes teníamos 2 sumandos nada más. Teníamos n1 menos 1 por s1 cuadrado, más n2 menos 1 por s2 cuadrado, dividido n1 menos 1 más n2 menos 1, que era n1 más n2 menos 2. Ahora voy a tener un sumando más, porque voy a tener 3 grupos. Bueno, una cosa interesante, así como la esperanza del S cuadrado era sigma cuadrado, y la esperanza del SP cuadrado también era sigma cuadrado, la esperanza del cuadrado medio dentro también es sigma cuadrado. O sea que este cuadrado medio dentro es un estimador insesgado de la varianza poblacional común, porque les pido homogeneidad de varianzas a todos los grupos. Está demostrado, no me acordaba. Demostración. Esperanza del cuadrado medio dentro. Vamos a ver qué es sigma cuadrado. Es la esperanza de esta fórmula. Del SP cuadrado con algún término más, si tenemos más de 2 grupos. La suma de ni menos 1 por SI cuadrado sobre la suma de ni menos 1. Esta es una constante, ¿no? O sea, porque esto es un número. Acá ya sumé todos los ni menos 1. Piense que si yo sumo todos los ni menos 1 es n menos i, ¿no? Porque supónganse que tengo 3 grupos. n1 menos 1 más n2 menos 1 más n3 menos 1. N1 más N2 más N3 es N, y menos 1 menos 1 menos 1 es menos 3, o sea, N menos I. O sea que esto no depende de cada grupo, entonces sale afuera como una constante. La esperanza de una constante por una suma de variables es la constante por la esperanza de las variables. Bien, o sea, esperanza de C por X es C por la esperanza de X. Ahora, vamos a hacer acá. Esperanza de la suma es la suma de las esperanzas.
propiedades de esperanza. Acá lo único que hicimos es esperanza de la suma de las esperanzas. Ahora acá, ¿qué tengo? Acá tengo esperanza de una constante, ni-1, por la variable. Es la constante por la esperanza de la variable. Sale, es la suma de ni-1 por la esperanza de si cuadrado. ¿Está bien? O sea, dentro de esta suma tengo la esperanza de constante ni-1 por si cuadrado. Entonces tengo dentro de la suma ni-1 por la esperanza de los si cuadrado. Y ahora tengo, bajo el supuesto de que las varianzas son iguales, de que pido homogeneidad de varianzas, bajo ese supuesto, la esperanza de cada SI cuadrado están estimando a la misma varianza poblacional, o sea que es S cuadrado para cada uno de estos. Entonces, si yo estoy haciendo suma de ni-1 por sigma cuadrado, esto fíjense, esto es una suma en I, ¿sí? Esto es una suma en I. Entonces, ¿qué voy a hacer? N1 menos 1 por sigma cuadrado, más N2 menos 1 por sigma cuadrado, más N3 menos 1 por sigma cuadrado. ¿Y qué me quedó todos esos sumandos? Sigma cuadrado, factor común. Entonces me queda sigma cuadrado, factor común de suma de ni-1 sobre suma de ni-1. Y ahora sí esto se puede simplificar. Y la esperanza me quedó igual a sigma cuadrado. O sea que la esperanza del cuadrado medio dentro es igual a sigma cuadrado. O sea, cuadrado medio dentro es un estimador insesgado de la varianza poblacional. Bien. Esperanza del cuadrado medio entre, acuérdense que teníamos cuadrado medio dentro y cuadrado medio entre, el que medía la variación dentro y la variación entre. La esperanza del cuadrado medio entre, en principio también es sigma cuadrado, pero ahí se le suma algo, porque además de la variabilidad que tengo dentro, hay una variabilidad entre, y eso le aumenta la esperanza al cuadrado medio entre, hace que sea mayor. ¿En cuánto? En este término, 1 sobre i menos 1, los grados de libertad, por la sumatoria de ni por alfa i cuadrado. Y ahora volvemos a este alfa i cuadrado, que era el alfa sub i, era el efecto del tratamiento. ¿Se acuerdan que la hipótesis nula la poníamos, todos los alfa eran 0 porque todos los mu sub i eran iguales a mu, contra algún alfa i distinto de 0. O sea que el alfa i era el efecto del tratamiento. Bajo la hipótesis nula, fíjense, la esperanza del cuadrado medio entre es igual a sigma cuadrado, porque en la hipótesis nula todos los alfa i son 0, o sea que este término es 0 para todos. Y me queda la esperanza del entre igual a la del dentro, a sigma cuadrado. Pero, si no vale la hipótesis nula, si algún alfa i es distinto de 0, o sea, si alguna media es distinta de mu, entonces esto va a dar más grande, y la esperanza del cuadrado medio entre va a ser mayor que la esperanza del cuadrado medio dentro. O sea, la esperanza de los dos es igual a sigma cuadrado bajo la hipótesis nula de que este término vale 0. Recordemos otra cosa. También, acuérdense que todo lo que estamos diciendo es con el objetivo de llegar a un estadístico de prueba. Entonces tengo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bajo la hipótesis nula, la esperanza del entre es igual a la del dentro, bajo la alternativa va a ser más grande. La esperanza del entre mayor que la del dentro. Y recordemos otra cosa para llegar a plantear el estadístico. ¿Se acuerdan esto, no? S cuadrado por n-1 sobre sigma cuadrado era una G cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, qué suerte. Así también, como S cuadrado por n-1 sobre sigma cuadrado era una G cuadrado, así también, si hago lo mismo con el entre o con el dentro, también voy a tener G cuadrado. Fíjense. Si hago cuadrado medio entre, que era una varianza, multiplicada por i menos 1, sus grados de libertad, y divididos por sigma cuadrado, ¿está bien? Porque la esperanza del entre era sigma cuadrado bajo la hipótesis nula, ¿no? Entonces, si hago cuadrado medio entre por sus grados de libertad i menos 1 sobre sigma cuadrado, es una G cuadrado con i menos 1 grados de libertad. Si hago lo mismo con el dentro, cuya esperanza era sigma cuadrado, si hago lo mismo con el dentro, y multiplico el cuadrado medio dentro por sus grados de libertad, que eran n menos i, y dividido por la varianza, también es una G cuadrado con n menos i grados de libertad, porque tiene los grados de libertad del dentro. Bueno, ¿a qué les suena esto? Nosotros tenemos un entre y un dentro, ¿sí? Cada uno tiene sus grados de libertad.
Y tenemos que buscar un estadístico que nos mida cuándo es válida la hipótesis nula o cuándo no. Si la hipótesis nula es válida, los dos tienen la misma esperanza. Si no vale la hipótesis nula, la esperanza de este es mayor que la del dentro. La del entre será mayor que la del dentro. Y tenemos G cuadrados. Y el estadístico tiene que tener una distribución conocida. ¿Le suena la distribución conocida que puede llegar a tener el estadístico? Fisher. Muy bien, Violeta, Fisher. Tienen varias cosas donde agarrarse. Cocientes de G cuadrado. Tienen que el análisis de varianza lo inventó Fisher. Bueno, eso ya sería algo más social que otra cosa, pero bueno. Pero tenemos cocientes, o sea, tenemos dos cuadrados medios que estiman varianzas dentro y entre. Y sabemos que cuando las medias difieren, las varianzas van a ser más grandes de las medias a la media general. Y tenemos G cuadrado que las podemos armar en un cociente. Entonces, nuestro estadístico, lo ideal es que ya sabemos que va a ser un cociente. Y un cociente de G cuadrados era una Fisher, exactamente. Entonces, acá tienen la Fisher armada. En el numerador el entre. ¿Por qué? Porque el entre tiene esperanza más grande que el dentro, ¿no? Si las hipótesis nulas son iguales, estos van a ser parecidos. Pero si rechazamos la hipótesis nula y vale la alternativa, este va a ser bastante más grande que este. Entonces lo ponemos va al numerador siempre. Entonces tenemos cuadrado medio entre por i menos 1 sobre sigma al cuadrado, que era la G cuadrado. Para que sea una Fisher hay que dividirla por sus grados de libertad. A la G cuadrado del denominador, cuadrado medio dentro por n menos i sobre sigma al cuadrado, también la dividimos por sus grados de libertad. Y esta es cabalmente una Fisher i menos 1 n menos i. Tiene toda la definición de la Fisher. Y ahora vamos a simplificar. Cada grado de libertad se simplifica y las varianzas las simplificamos por la suposición de homogeneidad de varianzas. Cuando hicimos el test de cociente de varianza de Fisher, también las habíamos simplificado porque bajo la hipótesis nula eran iguales. Bueno, acá como suponemos que las varianzas son homogéneas, se simplifican. ¿Y qué me quedó para el estadístico de prueba? Me quedó nada más que cuadrado medio entre dividido el cuadrado medio dentro, que es una Fisher i menos 1 n menos i bajo H0. ¿Por qué le agregué el bajo H0? Porque si se cumple el modelo de que todas las medidas son iguales, etcétera, las varianzas son iguales, y entonces este tiene una distribución Fisher, i menos 1 n menos i. Perdón, y por otra cosa importante, porque la esperanza del cuadrado medio dentro es igual que la del dentro bajo la hipótesis nula, ¿no? Porque la hipótesis nula decía que todos los alfa y eran 0. Bien, entonces este es el estadístico bajo H0. ¿Cuándo vamos a rechazar? Si cuando haga este cociente, el cuadrado medio entre sobre el dentro, este estadístico resulta mayor que el valor de tabla crítico con los grados de libertad y menos 1 n menos i de Fisher, y que deje en la cola derecha un área alfa. Acá no hay test de dos colas. Acá el análisis varianza siempre tiene un área alfa en la cola derecha. O sea que solamente es cola derecha con un alfa toda en la cola derecha, el valor crítico. Entonces, si este estadístico da mayor que este valor de tabla, se rechaza la hipótesis de que todas las medias son iguales. Y ahora, para ver intuitivamente, vamos a suponer algunas cosas, ¿no? Un grafiquito muy simple, muy, digamos, básico, para analizar las causas de variación. Supongamos que la hipótesis nula es falsa. O sea, todas las medias son, o sea, no todas las medias son iguales, pero pusimos el caso más extremo que las tres son distintas. Entonces yo voy a tener un grupito por acá, otro lejos y otro lejos. Todas estas muestras vienen de poblaciones con medias completamente distintas entre ellas. Entonces acá tengo, los puntos negros son los datos de la muestra 1, los azules son los datos de la muestra 2 y los verdes son los datos de la muestra 3. Los cuadritos rojos son las medias de cada grupo y el triangulito azul es la media general. Fíjense que estos desvíos son parecidos a esto y son parecidos a estos porque justamente se pide que las varianzas sean homogéneas. O sea, acá no los tengo uno mucho más dispersos que los otros. Y fíjense acá, el entre eran la distancia de estas medias a la media general. Y el dentro eran estas distancias de los puntos a cada media. Acá el entre va a ser mucho más grande que el dentro, porque las medias están muy separadas. Entonces la diferencia entre medias a la media general va a superar la diferencia entre los valores a cada media respectiva. Entonces acá el cuadrado medio entre es mucho mayor que el cuadrado medio dentro.
este estadístico va a ser muy grande y va a superar la zona de rechazo, o sea, va a entrar en la zona de rechazo. ¿Qué pasa? El caso otro extremo, que en todas la hipótesis nula, que todas las medias son iguales. Los puntos, y un poco la escala para que se vean todos más juntos, ¿no? Están todos mucho más juntos, ¿ven? Acá hay una distancia entre medias que solamente es por azar, y acá tenemos las dispersiones de los datos alrededor de su media, los datos de la muestra 2 alrededor de su media, los datos de la muestra 3 alrededor de su media. Y las distancias de los cuadritos rojos al triangulito azul son el entre de las medias de los grupos a la media general. Bueno, acá, estas distancias de las medias de los grupos a la media general no es más grande que la que hay dentro de cada grupo. ¿Se entiende? Está todo mucho más apelmazado. Entonces acá el cuadrado medio entre va a ser más o menos parecido al dentro. ¿Podría darse un entre más chico que el dentro? Podría llegar a ser, pero es difícil, porque el entre tiene las variaciones al azar más las variaciones entre las medias. Si las medias son iguales, a lo sumo va a tener la variabilidad debida al azar nada más. Por eso difícil que sea más chico que el dentro, pero podría llegar a ser. Bien, entonces ya tenemos un estadístico de prueba. Ahora, una vez que calculemos todos esos resultados, todos los resultados que calculemos se vuelcan en lo que se llama tabla de análisis de la varianza. La tabla de análisis de la varianza es así. Fuente de variación, entre tratamientos dentro y total. Vamos a tener las sumas de cuadrados después, las causas de variación, las fuentes de variación, entre dentro y total. Después los grados de, la fuente de variación, los cálculos en sí de las sumas de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios que se obtienen cada suma de cuadrados sobre sus grados de libertad y el estadístico F, cuadrado medio entre sobre el dentro. ¿Qué es el p-valor? El p-valor es la probabilidad exacta de cometer error de tipo 1. Es la probabilidad de que la F con estos grados de libertad de mayor o igual que el F de la muestra. O sea, el área a la derecha del estadístico de prueba calculado. Acá tenemos más cuentas, estas son las mismas que hicimos antes, ¿no? Porque acá están las fórmulas desarrolladas. La suma de cuadrados total, si desarrollan ese cuadrado del binomio, les queda así. Suma de cada i sub ij cuadrado menos lo que llamamos un término de corrección c, que es t cuadrado sobre n. Es este total elevado al cuadrado dividido este n. La suma de los cuadrados, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos, si lo van a hacer con calculadora, meten cada dato en la calculadora, los 7 datos. Le piden suma de x, es el total. Le piden suma de x cuadrado, es cada uno de estos elevado al cuadrado y después sumado. Le piden x sigma n menos 1 y lo elevan al cuadrado, es el s cuadrado. Y le piden la media. Lo mismo, borran todos los datos, meten los otros y piden lo mismo. Se llena la tabla de datos. Si suman así, la suma de los t sub i es el total. Si suman así, esto es la suma de los i sub ij cuadrado, que sería este numerador. Y si suman así, son los n. Acá están los cálculos hechos. El c es cuadrado sobre n. Es ese término de corrección c que va a restar acá y va a restar acá. La suma de cuadrados total, la suma de los cuadrados menos c. La suma de los cuadrados es esta, de 18 al cuadrado hasta 15 al cuadrado. Acá ya la resumieron la suma de estos. Y si suman así, van a tener la suma desde el primero hasta el último de toda la base de datos. Esta es la suma de i sub ij cuadrado, este 11.270, menos el término de corrección c. La suma de cuadrados entre, cuando se desarrolla la fórmula que vinieron para el entre, la suma de los i sub i punto barra menos i barra punto punto, da esto. Suma en i, o sea, van a tener en este caso 3 términos. Cada total al cuadrado sobre ni, fíjense que es cada total, esto, 198 al cuadrado, dividido 7, más este total al cuadrado, 166 al cuadrado, dividido 8, más 102 al cuadrado, dividido 7. Bueno, acá me quedaron dos iguales juntos. Menos el término de corrección C. Cuando hacen esta resta, es la suma de cuadrados entre. Y la del dentro sale por diferencia. Porque la suma de cuadrados total era entre más dentro, así que dentro puede salir por diferencia. O la pueden calcular con la fórmula del SP cuadrado, o la pueden calcular haciendo total menos entre.
Con estos datos ya se puede llenar la base de datos, la tabla del análisis de la varianza. Bien. Acá. Esperen un cachito. Tenía que borrar el puntero y borré toda la presentación. Bueno. Completamos la tabla. Voy a la anterior. Entre, dentro y total. 660, 738, 1399. 660, el entre. El dentro, 738. El total, 1399. Acá. Grados de libertad. El entre, acuérdense que es la cantidad de grupos menos 1. Teníamos 3 grupos menos 1, 2. El total es n-1. Teníamos 22 datos menos 1, 21. Y el dentro es o n-i, 22 menos 3, 19, o bien hacen esto, 21 menos 2, 19. Cada cuadrado medio es cada suma de cuadrados sobre sus grados de libertad. 660 dividido 2, 138 dividido 19. Y el estadístico de prueba es el cuadrado medio entre dividido el cuadrado medio dentro. Acá tienen dos valores de tabla calculados para el 5% y para el 1. 2 grados, ven que es una Fisher 219, Fisher 219. 5%, 1%. Lo buscan en el infostado en la tabla. Y acá tienen. Es la misma Fisher que usamos para el test de cociente de varianzas de Fisher, que tiene grados de libertad del numerador y del denominador, y adentro tienen 3 valores que son para 10, 5 y 1%. Acá están copiados la del 5 y la del 1%. Entonces, estadístico de prueba, 8,497. ¿Es más grande que 3,52? Sí, le pongo un estadístico, es significativa al 5%. ¿Para el 1% sigue siendo más grande? Sí. O sea que con 2 asteriscos indica P menor que 0,01, ¿ok? Porque el último, el alfa más chico con el que rechacé es el 1%, entonces el P valor es menor que 0,01. Conclusión para nuestro problema. Los puntajes medios difieren significativamente entre los grupos. O sea, no todos los grupos tienen el mismo puntaje medio. Fíjense una cosa. Fíjense que el SP cuadrado dijimos que lo podíamos calcular como, o sea, que el SP cuadrado con los 3 era lo mismo que el cuadrado medio dentro. Y fíjense que tienen 7 menos 1 por 33 y pico. 7 menos 1 por 33 y pico. Más 8 menos 1 por 39. 8 menos 1 por 39. Más, un término más, 7 menos 1 por 43. 7 menos 1 por 43. Y dividen por la suma de, o bien, 7 más 8... 15 y 7, 20, perdón, ya está, 22 menos 3, 19, ¿ven? O 7 menos 1 más 8 menos 1 más 7 menos 1 que da 19. Entonces tienen 738,6429 dividido 19 es el cuadrado medio dentro, que lo pueden calcular lo mismo que el SP cuadrado. Cuadrados dentro, n menos i, cuadrado medio dentro. Bueno, dos propiedades. El estadístico F no cambia si se hace una transformación lineal a los datos. Se tiene el mismo resultado si se modificara, por ejemplo, la unidad de medición. O sea, ustedes hacen un análisis de varianza con la medida en centímetros y los hacen con la medida en metros y el estadístico da lo mismo. No sé, no me acuerdo si les puse la fórmula, ahora la veo. Y otra cosa importante, si hay solo 2 tratamientos, el ANOVA de un factor fijo es equivalente total y absolutamente al test de Student de diferencia de medias en muestras independientes. Con las hipótesis mu1 menos mu2 igual a 0, mu1 menos mu2 distinto de 0. Es exactamente lo mismo. En la guía de trabajos prácticos tienen un problema de comparar 2 medias para que lo hagan por test de Student o por análisis de varianza. Hoy no creo que tengamos tiempo. Si algún otro día, en alguna otra clase tenemos tiempo, lo hacemos. Igual en el taller lo van a hacer seguro. Bueno, ¿por qué? Déjenme, no me acuerdo. Ah, sí, les puse. Si se hace una transformación lineal a la variable, esperen. Acá. Si se hace una transformación lineal, el estadístico F no cambia, se obtiene el mismo resultado, fíjense. Si hacen transformación lineal, tienen la variable transformada, metiendo la original en la ecuación de una recta, AX más B. O sea que si ustedes hacen el cuadrado medio entre de la variable transformada, como es una varianza, por propiedades de la varianza, el cuadrado medio entre de la variable transformada va a ser la constante al cuadrado por el cuadrado medio entre de la variable original. ¿No?
porque varianza de c por x es c cuadrado por la varianza de x. Si hacen lo mismo para el dentro, el cuadrado medio dentro de la variable transformada va a ser a cuadrado por el cuadrado medio dentro de la variable original. Si ustedes hacen el cociente entre los cuadrados medios de la variable transformada, va a ser a cuadrado por el cuadrado medio dentro de la original, dividido a cuadrado por el cuadrado medio dentro de la original. Como a cuadrado se simplifica, el estadístico queda igual al de la variable original que el de la variable transformada. Así que pueden hacer una combinación lineal, multiplicar por algo, sumarle algo, restarle algo, y el f va a ser el mismo. No el cuadrado medio dentro, pero sí cuando hagan el cociente. La otra parte, ¿se acuerdan que dijimos que esto lo íbamos a ver? Esto lo vimos en la clase pasada. Recordemos el test de Student para dos muestras independientes. Por ejemplo, el de las hormonas. Hormona A, hormona B, cuando eran independientes, esta diapositiva ya la vieron. Teníamos 18 grados de libertad, 10 más 10, 20, menos 2, 18, y teníamos el p-valor 0,0415. Este lo hicimos la vez pasada. Fíjense si hacemos lo mismo, pero entrando, en vez de estadística y inferencia basada en dos muestras, prueba T, entramos en estadísticas, análisis de la varianza. N20, bueno, hay cosas que no importan. Fíjense, el p-valor es exactamente igual, 0,0415. Los grados de libertad del error son exactamente iguales, 18. Y fíjense, el estadístico de prueba de la T era menos 2,1957, a esto está igual. El estadístico T menos 2,1957, si lo elevan al cuadrado, es 4,8211, que es igual al estadístico de la F. ¿Ok? O sea que es totalmente equivalente hacer, si tienen dos grupos, hacerlo con test T para muestras independientes o hacerlo desde el análisis de la varianza. Porque el estadístico T al cuadrado es el de una F. ¿Se acuerdan que vimos vuelvan a la propiedad? La T con n grados de libertad al cuadrado era una F1n. Y bueno, la T tenía 18 grados de libertad. Y la F tiene 1 en el numerador y 18 en el denominador. Porque si I es 2, I menos 1 es 1. ¿Ok? Bien. ¿Cómo hacen en Infostat para hacer el ANOVA? Tienen la base de datos, estadísticas, análisis de la varianza. Pasan la variable puntaje a la variable dependiente. Pasan la variable grupo a la variable de clasificación. ¿Ok? Cuando le dan a aceptar, les aparece esto. Acá tildan todo lo que está ahí. Ahora vamos a ver qué significa. Tildan residuos, predichos, estudiantizados, absolutos. El sobreescribir, déjenlo, porque lo que hace es, si hacen dos veces, sobreescribe, no importa. Los residuos y los predichos, estos se van a agregar a la base de datos. Y vamos a ver a qué se llama residuos. Residuo, acá y en cualquier problema estadístico, es el valor observado de una variable menos el valor esperado o predicho según el modelo. Si el observado es muy parecido al esperado, es ideal, pues tiene residuos chicos, ¿no? O sea, el residuo es la distancia que hay entre el observado y el esperado según el modelo. Estos residuos chicos hablan de la bondad de ese modelo, ¿no? O sea que estamos prediciendo bien lo mismo que observamos. O sea que en nuestro caso el residuo es cada valor observado y sub ij menos el esperado. Fíjense que el esperado le ponemos un sombrerito. El I sub I, sombrero, el esperado. Vamos a ver cuál es el predicho en el modelo de ANOVA. Es el esperado. Entonces, si el modelo era este, I sub ij igual a mu sub I más el error con estos supuestos, el esperado es la esperanza de esta variable. El predicho es la esperanza. Entonces, calculemos la esperanza de I sub ij con las propiedades de la esperanza que vimos. Mu sub I es una constante, o sea, la esperanza es la misma constante, más los errores. ¿Pero cuánto vale la esperanza de los errores? Vale 0. Entonces, bueno, acá está despejado el valor del error, ¿no? Para que veamos. Esperen. Acá despejé el valor del error. Fíjense que si la esperanza de los errores es 0, la esperanza es mu sub I. ¿Ah? ¿Está bien? La esperanza I sub ij es mu sub I, porque la esperanza de los errores es 0. ¿Se entiende o se hicieron lío? Calculo el valor esperado, que será el predicho. La esperanza de los errores de la variable es mu sub I, porque la esperanza del error es 0. Y ahora vamos a despejar el valor del error. El error, si despejo de acá, es I sub ij menos mu sub I. Pero yo no tengo mu sub I para calcular. ¿Con quién estimo mu sub I? Con la media de cada grupo.
La media poblacional de todos los controles es la media de los controles en la muestra. La media poblacional de los de queja es la media muestral de queja, la media muestral en mi base de datos de queja. Y la media poblacional de todos los MCI es la media en la muestra de los MCI. ¿Ok? O sea, cada mu sub i se estima con i sub i punto barra. Entonces, ¿cómo estimo yo este error? I sub ij es el observado, y si a mu sub i lo estimo con i sub i punto barra, esto es el residuo, es la distancia entre el valor observado y el valor esperado según el modelo de ANOVA. ¿Está bien? ¿Se entendió? El residuo es el estimador de estos errores. Pues estos errores no se pueden calcular, pues no tengo toda la población. La estimo con los estimados a partir de la muestra. Entonces, fíjense acá. Una vez que ustedes le dieron análisis de varianza, yo les subí la base de datos, así que ustedes después pueden resolver esto, repetirlo solos. Vale, ¿atendés? Aguanten un segundo. Atendemos, por favor. Perdonen. Es el problema de hacerlo donde hay un teléfono cerca. Bueno, en la base de datos, ustedes les habían puesto, tildaron residuo, estudiantizado, predicho y absoluto que quedó por ahí abajo. Fíjense lo siguiente. Nosotros acá le pedimos medidas de resumen. Ustedes ya pidieron medidas de resumen en Infostat. Van estadísticas, medidas de resumen. La variable es esta, puntaje, y está clasificada por el grupo control, queja y deterioro. Ustedes le piden el N, le piden la media, le piden las varianzas. El N ya lo tenían, 7, 8 para queja, 7 para deterioro. Las medias ya las vimos, 28, 14 y 20. ¿Las vimos o no las vimos? Sí, son las i sub i punto barra, ya las vimos en la diapositiva del Excel. Y las varianzas son los SI cuadrados. ¿Se acuerdan? 33, 43, 39. Los vimos en las fórmulas anteriores. Bueno, miren lo siguiente. ¿Ven el predicho? Todos los que pertenecen al mismo grupo tienen el mismo predicho. Y ese predicho es la media del grupo. La media de los controles es el predicho de los controles, que es 28,29. La media de los de deterioro es el predicho de deterioro, que era 14,57. Y la media de los de queja es el predicho de queja, que es 20,75. O sea que el predicho es la media del grupo. Observar que los predichos son las medias de cada grupo. Y miren el residuo. Acá está, residuo. I sub ij menos i sub i punto barra. El residuo es este. El 18 menos el 28,29 es menos 10,29. Este es el paciente, el individuo que nos resultó raro, que tenía un valor, un puntaje muy bajo. ¿Ven que tiene un residuo muy bajo? Está 10 puntos por abajo de lo que uno esperaría para los controles. Este individuo de un puntaje de 35, seguro dio que es de los mayores, porque el puntaje máximo era 36. 35 menos 28 tiene un residuo de 6,7. O sea que este dio un residuo por encima, porque dio mayor que el esperado, que la media. Y así sucesivamente. Fíjense que los residuos son los observados menos los esperados. Y cuando yo sume los residuos, acá los observados menos los esperados, que esto era, si ustedes se acuerdan, era como planteaba cuando elevamos al cuadrado, después si dividíamos, era el dentro. O sea, nos está midiendo la variabilidad, esta diferencia. Cuando yo lo sume, ¿qué se les ocurre que va a dar esta suma? Después lo vamos a ver. Si yo sumo estos residuos para cada grupo, me va a dar 0. Y la media va a dar 0. Porque son esas mismas distancias entre los observados y los esperados, entre los i y la media, sin elevar al cuadrado. ¿Está bien? Entonces eso dijimos que daba 0 y ya después lo vamos a ver que da 0. Cuando ustedes hacen todo y se le dan a aceptar, acá abajo tienen la salida del análisis de la varianza. Tienen, bueno, una cosa descriptiva. Acá tienen un primer renglón que dice modelo, que no le den bola porque coincide. Cuando es una análisis de varianza de un factor, es el mismo que el del entre. Después, si tiene más factores, se va a particionar. Pero así siempre va a ser el mismo que el entre. Acá tienen entre grupos, tienen la suma de cuadrados, 660 que ya la vimos. 2 grados de libertad, i menos 1, 3 menos 1. Cuadrado medio, esto menos esto, dividido en los grados de libertad. Para el error, 738, que ya lo vieron en la diapositiva, 19 grados de libertad, n menos i, 22 menos 3, o 21 menos 2. Y el total, ven que el total no se calcula el cuadrado medio, se calcula nada más que el entre y el dentro.
el cociente, esto dividido, esto es 850, y el p-valor que vimos que daba menor que 0,01, ese menor que 0,01 es 0,0023, el p exacto. Si ustedes se meten en probabilidades y cuantiles y en una Fisher 219 ponen el 8,5 y le ponen calcular, el área a la derecha les va a dar 0,0023. Probabilidad de que F sea mayor que este F, que es el p-valor. ¿Hasta acá consultas? ¿Van bien? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto en la ANOVA el modelo era este? I sub ij, mu sub i más el error, y los errores tenían que tener distribución normal, 0 sigma y ser independientes. Y como el estimador del error es el residuo, entonces esperamos que estos residuos no se aparten mucho de la normal. Si los... Esperen un cachito, quiero ver si hay alguien esperando o no. Si los errores tenían que ser normales, los residuos esperamos que no se aparten mucho de la normal. Entonces, podemos hacer un QQ-plot para los residuos. ¿Se acuerdan que era la forma cualitativa de ver normalidad? Si van a gráficos, QQ-plot, y ponen los residuos, pueden hacerlo también, y ponen los residuos, esperan que los residuos estén cerca de la recta igual a X. Acá están los observados y acá están los cuantiles esperados de una normal. Bueno, de esto mucho no voy a hablar. Entonces ven que los puntos están cerca de la normal, de la recta igual a X. ¿Cómo cuantificaban esto? Con el test de Shapiro-Wilks. Entonces esperaban para un test de Shapiro-Wilks que tenía como hipótesis nula de que seguían una normal, que el p-valor fuera grande. Entonces si hacen un Shapiro sobre los residuos, acá tenemos un p-valor de 0,56. O sea que con esto no se rechazaría la hipótesis de que los residuos siguen en la distribución normal. O sea que con esto evaluamos la normalidad de los residuos. No rechazamos la hipótesis nula, el p-valor es mayor que 0,20, los residuos no se apartan significativamente de una normal. Acá vieron que ustedes salvaron en la base de datos los residuos y residuos estudiantizados. Residuo estudiantizado es una forma de como estandarizar. Estudiantizado hace una pequeña corrección de los que están lejos de la media, pero no importa. Usted piense que el estudiantizado es lo mismo que estandarizado. Entonces, si hacen un gráfico, un diagrama de dispersión de los residuos estudiantizados en función de los predichos, como este es un estandarizado, ¿ustedes qué esperaban de la variable estandarizada? La normal estandarizada que decían, se distribuía alrededor del 0. Entre más o menos 2 veces la desviación estándar estaba aproximadamente el 95% de los valores de la población. Y entre más o menos 3 veces la desviación estándar estaba aproximadamente el 97,5 y fuera de ella prácticamente no había valores, había muy poco, ¿no? Un 0 y pico %. Bueno, fíjense. Acá tienen los residuos estudiantizados, que siguen una distribución aproximadamente normal, porque si los residuos son normales, los estudiantizados también, y distribuidos alrededor del 0, ¿sí? Ven que acá está marcado el 0. Esto es menos 2 y más 2 veces la desviación estándar, o sea 1, menos 2, más 2 y menos 2, y acá tienen el menos 3 y el 3. Esto si le ponen más tics van a llegar a poner el menos 2 y el 2. No sé por qué acá no lo hice, pero bueno. Este es menos 2 y 2 y este es menos 3 y 3. ¿Qué observamos? Hay un individuo para este predicho. ¿Por qué clasificamos en función de predicho? Fíjense, si yo lo hago, este es el que marca los puntos en rojo, es el de densidad de puntos. Si ustedes hacen residuos estudiantizados en función del grupo, el diagrama de densidad de puntos lo ven así. Antes lo hicimos con la variable, acá lo hacemos con el residuo estudiantizado. Fíjense, acá tenemos el 0, acá el 2, y menos 2, y 3 y menos 3. Acá tienen clasificado por grupo. Este punto es el que llamaba la atención de los de deterioro cognitivo, que tiene un puntaje extrañamente alto. Bueno, tiene más de 2 desvíos estándar en el residuo. Pasa los 2 desvíos estándar. Es un outlier. No pasa de los 3, no es grave, pero es un outlier para, digamos, tenerlo en observación. Si cada grupo tenía su predicho, los controles tenían una media de 28 y algo,
los queja una media 20 y algo, y los MCI una media 17 y algo, acá no nos permite evaluar las dispersiones en función de las medias. Pero si ustedes clasifican en función de predicho, no en la densidad de puntos, sino en el diagrama de dispersión, ¿qué ventaja tiene el diagrama de dispersión? Que acá tienen los grupos en orden creciente de sus medias. Estos son los de deterioro cognitivo, que tienen una media de 17, estos son los pacientes de queja, que tenían una media de 20 y algo, y estos son los pacientes con los individuos control, que tienen una media de 28 y algo. Acá tienen el que se está acercando a -2, residuo cerca de -2, y este es el mismo que acá. Solo que acá aparece primero porque tiene el predicho menor. ¿Qué hay que observar en este gráfico? Una dispersión alrededor del cero, homogénea y aleatoria, alrededor del cero, y que no tenga tendencia. ¿Qué querría decir tendencia? Que acá los datos estén muy pegaditos y se vayan abriendo a medida que aumenta el predicho. Eso querría decir que a medida que aumentara la media, aumentaría también la varianza o la desviación estándar. Vimos el caso de la otra vez, el del 5-hidroxiindolacético, ¿vieron? Que cuando la media era más grande los datos eran más dispersos. Bueno, acá podría observarse tranquilamente esto si tuviéramos, varianza aumentando en función de la media, pero acá vemos que son bastante homogéneas, o sea que este nos permite evaluar la homogeneidad de las varianzas. Entonces esperamos que no haya valores más allá de los 3 desvíos. En el gráfico están marcados así, y este valor es el que tenía un valor extrañamente alto en los deterioros, que era un puntaje de 27. Vamos a ver cómo evaluamos la homogeneidad de varianzas. Necesitamos que las varianzas fueran homogéneas. Entonces tenemos 2 test. Uno que se llama Hartree o del F máximo, donde cada I sub IJ es la respuesta del j-décimo individuo que recibió el tratamiento I. Y acá los supuestos, fíjense que acá las sigma están identificadas como distintas, no son la misma varianza, ¿no? Pero sí tenemos la independencia. La hipótesis nula es que todas las varianzas son iguales, la alternativa que no todas las varianzas son iguales. No todas las varianzas son iguales, y el estadístico F máximo es el S cuadrado mayor sobre el S cuadrado menor. Es como el de Fisher, pero van a buscar de todos el S cuadrado más grande y lo dividen por el más chico. La diferencia es que no se usa la misma tabla. Es una tabla que se llama tabla del F máximo. Ahora se las voy a mostrar después. Acá creo que les puse un pedacito de la tabla. Acá está. La tabla del F máximo la tienen por el final de la tabla. Tienen grados de libertad también del numerador y del denominador. Entonces, vamos a rechazar si este estadístico es mayor que el valor de tabla del F máximo con un área alfa, y los grados de libertad son, en el numerador, la cantidad de varianzas que comparan. En el denominador, los grados de libertad de cada S cuadrado. Entonces vamos a ver lo siguiente, esperen. De nuevo saqué la presentación. Los grados de libertad del denominador son los de cada S cuadrado. Entonces fíjense, de los S cuadrados agarramos el más grande, 43, que era el de deterioro, 43, y lo dividimos por el más chico, que es este, el de 33. ¿Está bien? Cociente. Y el valor del F máximo, fíjense, los grados de libertad del numerador, la cantidad de varianzas dijimos, y los grados de libertad del denominador, el de cada S cuadrado. Pero los tamaños de muestras son distintos. Entonces, los grados de libertad de cada S cuadrado serían, el de este serían 6, 7 menos 1, el de este sería 7 y el de este serían 6. O sea que no hay un único n menos 1. Pero acuérdense que dijimos que cuando uno tenía que aproximar algo, se aproximaba a la situación más desfavorable. ¿Cuál es la más desfavorable? Si yo quiero no rechazar la hipótesis nula, es tener muchos datos. ¿Se acuerdan que cuanto mayor el tamaño de muestra, más rechazábamos? Entonces, si yo agarro el tamaño de muestra más grande, podría estar rechazando más por el n más grande. Entonces digo, bueno, mi caso más desfavorable, ¿cuál sería? Que todos tuvieran tamaño 8. Entonces me ubico en ese caso, más desfavorable. Porque entonces voy a rechazar más si todos tuvieran tamaño 8 que si alguno tuviera tamaño 7. Entonces digo, bueno, me ubico en lo más desfavorable. ¿Qué pasaría si todos tuvieran tamaño 8? Entonces los grados de libertad serían 8 menos 1, 7. Entonces,
En el numerador ubico 3 porque son 3 varianzas a comparar. Y el denominador 7. Y de los dos, fíjense que solo tengo alfa 5% y 1. No tengo alfa al 10%. Bueno, ubiquémonos en el del 5% y mi valor crítico será 6,94. 6,94. ¿Está bien? Entonces, uso el del 5%. Si tuviera uno del 10, usaría el del 10. No tengo, uso el del 5. 1,32 no es más grande que 6,94. Entonces, no rechazo la hipótesis nula y decido que las varianzas son razonablemente homogéneas. O sea, no tengo evidencia suficiente que me indique que las varianzas son heterogéneas, porque no resultó mi estadístico mayor que el valor de tabla. ¿Ok? Este es el test del F máximo. Lo tienen ahí en la tabla hacia el final. Otro test para evaluar la homogeneidad de varianzas es lo que se llama el test de Levene. Mismos supuestos, mismas hipótesis. Vamos a mirar un poco para ver qué es lo que van a hacer con el test de Levene. Este es el gráfico de residuos en función de predichos. Es el que vimos antes, es el mismo. No es el mismo, perdón. El que vimos antes era residuos estudiantizados. ¿Vieron que en la base de datos ya salvaron residuo? Bueno, miremos el de los residuos crudos, sin estandarizar. Porque acá voy a identificar los puntos. Estos puntitos que le puse acá son los de cada punto. Este es el dato 16, es el que tenía el menor predicho, era el que tenía esto es el de deterioro cognitivo que tenía un residuo extrañamente alto que se pasaba de los 2 estandarizados. Acá no vemos el 2 y el menos 2, porque estos son los residuos crudos. Cuando esto lo estandaricen, este se pasa un poco de los 2 desvíos. Bueno, acá están todos identificados. Miren lo siguiente. Este era el control que tenía un puntaje bajo, era el primero, ¿no? Estos son los puntos de la base de datos identificados. Miren una cosa. Los residuos están alrededor del 0. Tenemos positivos y negativos, pero los vemos bastante homogéneos. ¿Sí? Miren las medidas de resumen de estos residuos. ¿Qué dijimos? Les dije que iban a dar 0, ¿no? Las medidas dan todas 0, porque tenemos por arriba y por abajo del 0. Entonces todos dan valores arriba y abajo del 0 que promediados dan todos ceros. Y miren las varianzas. Son las mismas que las varianzas de la variable, 33, 43 y 39. Bueno, todo está alrededor del 0. Entonces, si yo quisiera comparar estos estoy comparando datos de media 0, pero ¿qué dijo Levene? Levene dijo, tomemos, ya que los veo homogéneos, tomemos el valor absoluto. Si yo tomo el valor absoluto, ¿qué hago? Estos que están por abajo los mando arriba, ¿no? Porque los paso, si los tomo en valor absoluto, los voy a pensar en positivos. Y acá, en este gráfico de al lado, tienen el gráfico de residuos absolutos en función de estos mismos predichos. Estos son los deterioro cognitivo, estos son los quejas y estos son los controles. Fíjense que el 20, que era el que estaba más por debajo de estos, si ustedes no se los puedo hacer en el pizarrón, yo marcaba como el segmentito. Este segmento, este 20 lo paso arriba a la misma distancia que está abajo, pasa a estar un poco por debajo del 16. Este 17 pasa por arriba y lo tengo acá. Estos son dos puntos que están encimados, 18 y 22, porque este es un gráfico de diagrama de dispersión. Entonces acá no los pone uno al ladito del otro. Y acá tienen dos puntos que son el 14 y el 15 que tienen el mismo puntaje, ¿no? Bueno, este 17 lo paso arriba y me da por acá arriba. Este 21 lo paso arriba y me da ahí medio encimado con el de 19. Y fíjense que hago lo mismo con todos. Todos pasaron arriba. Lo que era homogéneo así, por arriba y por abajo, sigue siendo homogéneo así. Entonces, estos tres tienen medias que son parecidas. Fíjense, el control, que es este, tiene una media de 4. MCI, que es este, tiene una media de 4,20. Y queja, que es esto, tiene una media de 5. Son medias parecidas. Entonces, ¿qué dijo? Este es el residuo, esto es el residuo absoluto. ¿Qué dijo Levene? Si yo comparo estas tres medias, me van a dar que no difieren significativamente. Entonces, ¿qué variable uso como dependiente? Uso el residuo absoluto. Pero no puedo hacer test de estudio, estamos en la misma. Tengo que hacer un análisis de varianza de residuo absoluto clasificado también por el grupo. Entonces, ese es el test de Levene. El test de Levene es... esperen, que les puse algo más que no me acordaba. Las medias son 0 porque son los estudiantizados. Las medias no valen 0, pero son homogéneas. Entonces, Levene hace un análisis de varianza con la variable de respuesta residuo absoluto clasificado por grupo o
eventualmente por predicho. Entonces, lo que van a hacer es, ustedes ya tienen salvados los residuos absolutos en la base de datos, los salvaron cuando corrieron el primer ANOVA. Entonces van ahora a análisis de varianza, residuo absoluto como variable dependiente y la variable de clasificación, el grupo. Fíjense, tengo un p-valor de 0,9045, o sea que esas medias eran recontra homogéneas. O sea que con este p-valor de 0,9045 no puedo rechazar ni ahí la hipótesis de homogeneidad de varianzas. Grados de libertad los mismos, 2 porque tengo 3 varianzas menos 1, digamos, medias de residuos absolutos, ¿no? Tengo 3 menos 1, 2, y los grados de libertad, n-1, 21 y n-i, 19. O sea que las varianzas son homogéneas. Como en todo test en el cual se pretende no rechazar la hipótesis nula, el nivel de significación tendría que fijarlo alto, digamos en un 10, para que las dos varianzas sean homogéneas. Y el p-valor será mayor que 0,10. Bueno, acá es mayor que 0,10, mayor que 0,20, que 0,30, hasta mayor que 0,90, o sea que son recontra homogéneas. ¿Qué puede pasar también? Suele suceder que al aumentar la media, también puede aumentar la desviación estándar, o la varianza de los grupos, con lo cual se rechazaría la hipótesis de homogeneidad de varianzas. Entonces, ¿qué podría pasar? Uno tendría que transformar. ¿Se acuerdan cuando transformamos el de 5-hidroxiindolacético por el logaritmo? Bueno, es porque pasaba esto. La transformación, logaritmo es útil cuando el desvío es proporcional a la media. Entonces puedo tomar logaritmo decimal, logaritmo natural. Si lo que crece proporcional a la media son las varianzas más que los desvíos, entonces la transformación podría tomar raíz cuadrada. Si tengo una variable que es, por ejemplo, un tiempo de sobrevida, donde es una variable con una cola derecha muy larga, ahí podría usar como transformación la recíproca, hacer 1 dividido el valor de la variable. Y si los valores de la variable que estoy evaluando son proporciones que vengan de recuentos, por ejemplo, proporciones, entonces ahí tendría que usar lo que se llama transformación arcoseno, o sea, al arcoseno de la raíz cuadrada de las proporciones. Esto para que lo tengan por si algún día les toca hacerlo. No van a tener que tomar ninguna decisión al respecto en la cursada nuestra. Bueno, acá les puse para que vean un ejemplo de varianzas heterogéneas. Les puse en la base de datos. Después se las volví a subir al Excel, el Excel por si no podían abrir esta. Tienen longitud de tallo en la j-ésima planta, ay, me quedó un plural mal ahí, j-ésima planta, hay que sacarle el S, de una misma especie cultivada en la región I. Acá tendría que decir de la j-ésima planta, bueno, una especie cultivada en la región I. Eso pasa por no revisar. Lo di y nadie se dio cuenta, ni yo. Bueno, hipótesis nula. Todas las medias son iguales, alternativa, no todas las Musubi son iguales. Miren si hacen el diagrama de densidad de puntos. ¿Ven que estos datos están juntitos y acá y acá están separados? Y acá, o sea que no son homogéneas. Miren las varianzas, vamos, de 1,30 a 31. Miren las medias. Las medias más chiquitas tienen la menor varianza, las medias más grandes tienen mayor varianza, o desvío, ¿no? Varianza o desvío. ¿Cuál sería? Esta sería la que tiene la media más chica, que está más abajo, que tiene la varianza y desvío más chicos. Y así, ¿no? ¿Ven que al aumentar la media suele aumentar proporcionalmente los desvíos o las varianzas? Bueno, entonces, vamos a hacer el test de homogeneidad de varianzas. Acá tenemos 5 varianzas a comparar, una por cada región. Hacemos el test de el S cuadrado mayor sobre el menor. Acá tiene el valor del F máximo, sacado de la tabla, 55005. Acá no hay problema porque todas tienen grados de libertad 5. En el numerador 5 porque son 5 varianzas a comparar. Y en el denominador 5 porque son los grados de libertad de cada S cuadrado. 6 menos 1 es 5 para todos, ¿no? Entonces, el valor crítico, si van a la tabla, es 16,3. El cociente de las varianzas da 24, evidentemente se rechaza, no se cumple la suposición de homogeneidad de varianzas. O sea que hay que hacer una transformación. Acá tienen el modelo. No sé por qué quedó ahí al final. Bueno, fíjense lo que les decía. El residuo estudiantizado, si corren el ANOVA, ¿no? Ustedes corren el ANOVA con esto. Salvan los residuos estudiantizados absolutos, etcétera.
Acá tienen el residuo estudiantizado en función del predicho. ¿Ven cómo va aumentando esta forma de embudo? Esto quiere decir que al aumentar la media, que es el predicho, aumenta la varianza. Miren, acá tienen desvío en función de media. O sea, esto cuando ustedes le piden las medidas de resumen y salvan los resultados, acá tienen los desvíos. No pierdo tiempo en decirlo, porque no sé, probablemente no lo hagan. Pero si alguien lo quiere hacer, tienen que hacer pedir de esta anterior, de esta base de datos. Si le ponen arriba que dice salvar como base de datos, les va a quedar la media, les van a quedar los desvíos y les van a quedar las varianzas en una nueva base de datos, sin tener que hacerlo a mano. Bueno, si hacen el diagrama de dispersión de desvíos en función de medias, es como pasar desvíos en función de medias a un diagrama de dispersión. Miren que da bastante lineal. O sea que cuando lo que es proporcional a media es el desvío, se hace la transformación por logaritmos. Miren, no les voy a hacer todo, pero ustedes lo pueden hacer porque lo pueden reproducir. Acá tienen el logaritmo de la longitud en función de la región. ¿Ven que ahora son homogéneos? Y ahora, si hacen el S cuadrado mayor sobre S cuadrado menor, ahora el 2 y pico no da mayor que el 16,3, o sea que ahora son homogéneas. Y si van a hacer el residuo estudiantizado de los logaritmos en función del predicho de la longitud, miren qué diferencia. Acá aumentaban, ahora acá son homogéneos. ¿Está bien? Entonces ahora pueden hacer ¿cómo es? El análisis de la varianza con la variable logaritmo, porque ahora se cumplen los supuestos. Si hacen la normalidad, van a ver que ahora da bien la normalidad. Ahora todos, si hacen el LBN con la variable transformada, da homogénea, o sea que pueden hacer todo lo mismo con la variable transformada en logaritmos. A ver, esperen, voy a parar un segundo la grabación porque vamos a